La marca de relojes de mayor prestigio, Rolex, guarda una fascinante historia de grandeza y espíritu emprendedor. Era el año de 1893 en Alemania cuando Hans Windsor, creador de la prestigiosa marca de relojes suizos, quedaba huérfano. Era el segundo hijo de una familia de 3 hermanos. Su madre murió y meses después lo haría su padre. Después del deceso de su padre, el destino del pequeño Hans estuvo en manos de sus tíos, quienes se harían cargo de él, pero al poco tiempo fue enviado a un internado. Este niño tuvo una infancia triste y solitaria, alejado por completo de su familia. Gracias a los ahorros que heredó de su padre, sus tíos costearon parte de su educación en el internado, aunque este chico estuvo solo desde muy pequeño. Hans, con una infancia desafortunada, destacó enormemente en su formación académica. Al término de sus estudios y siendo muy joven, conseguiría trabajo en una fábrica de relojes en Suiza y después de trabajar algunos años, emprendería un nuevo viaje a Londres, Inglaterra, donde a sus 24 años emprendería su propio negocio de relojes. Este pequeño negocio daría origen a la marca más prestigiosa de joyería Rolex, valorada en más de $2.000 millones. ¿Cómo es que este chico desafortunado crearía un prestigioso imperio? Pues quédate con nosotros. Hans Windsor, el hombre que fundó la marca de mayor prestigio en relojes y joyería, tiene su génesis con un trágico inicio. Se daba el año de 1893 y eran los tiempos de una Alemania regida bajo un imperio hostil. Destinaban gran parte de sus recursos en apoderarse de otros territorios. En ese entonces, un niño llamado Hans quedaba huérfano. Su madre y su padre fallecieron cuando él tenía 12 años. Este chico vivió una infancia solitaria, enviado prontamente después de la muerte de sus padres a un internado que sus tíos costearon con los ahorros de su padre. Este chico destacaría en su formación académica como un excelente estudiante. Al término de sus estudios, inició como aprendiz en una empresa suiza de joyería que abandonó al poco tiempo para después trabajar en una empresa de fabricación y distribución de relojería. En aquel tiempo era una de las más prestigiadas empresas de relojería. La misma se caracterizaba por ser la mayor exportadora de relojería en todo el mundo. Gracias a su formación académica, Hansen aprendió un segundo idioma, el inglés. Se desempeñaba en esta fábrica como corresponsal y traductor. Gracias a este trabajo, pudo perfeccionar sus habilidades en idiomas, además de despertar el interés en el negocio de la comercialización y fabricación de estos relojes. Desarrolló habilidades de negociación al igual que comercializar joyería de prestigio. Para la época, no usaban relojes de pulsera como ahora, estos eran utilizados solo por las mujeres. Para los caballeros estaban reservados los elegantes relojes de bolsillos, estos son los que jamás vendería durante años en su etapa como empleado. Así, el joven Hans viajaba por tren a diferentes ciudades de países europeos promocionando los productos de relojes de alta calidad a las tiendas de mayor influencia. Él mismo era el responsable del control de calidad. Él mismo le daría cuerda y pondría en marcha miles de relojes. En su etapa como corresponsal, viajaba en todo el mundo acompañado de un elegante maletín de cuero donde transportaba decenas de los mejores relojes de la época. Vestía elegantemente ya que era la imagen de estos mismos relojes de tanto prestigio. Al mismo tiempo, este agente de ventas se relacionaba con hombres de negocios y hacía contactos. Uno de ellos fue Germain. Él era un propietario de un taller de relojes suizos que sería clave en la historia de Rolex. Este muchacho a lo largo de su vida tuvo hábitos de austeridad. Su sueldo eran 80 francos suizos mensuales, nada mal para un joven de 24 años. Hans ahorraría durante poco más de 4 años la mayor parte de su salario. A lo largo de sus 4 años, Hans ya dominaba el proceso de funcionamiento del mecanismo de relojes y de fabricación de piezas. Entonces, en el año de 1905 y con 24 años, decide emprender su propio negocio. Escogió la ciudad de Londres, Inglaterra, para situar su propia sucursal de relojería, porque en esta ciudad proliferaba la clase alta que sí podía adquirir un reloj de buen prestigio. Estos ahorros serían invertidos asociándose con Alfred Davis, su cuñado, con quien funda la compañía Well Surfan. Importaban a Inglaterra los relojes que su amigo Germain ensamblaba en su fábrica en Suiza para luego venderlos en Inglaterra. Para ese entonces, el joven Hans tenía ya un próspero negocio.
Pero él no se conformó solo con eso. Hans sabía muy bien que un reloj era más que un accesorio de uso personal, era un artículo que daba estatus y prestigio a un hombre. Y ahora el señor Hans quería llevar este accesorio a su máximo nivel. Para eso, necesitaba crear una marca propia e idear un nombre fácil de pronunciar que se reconociera en cualquier idioma. Y una buena imagen. Empezó a combinar las letras y todas las veces posible obteniendo una gran cantidad de nombres, y ninguno le parecía correcto. El origen del nombre Rolex es una incógnita. Hay diferentes versiones, incluso el propio Hans dijo que había resultado de un sueño. El 2 de julio de 1908, a sus 27 años, Hans registraba la marca Rolex. No solo era una sucursal de venta, ahora Hans fabricaba sus propios relojes. En esos tiempos, los relojes de muñeca no eran muy valorados al punto de no usarse porque se percibían delicados y sutiles. Estaba más dirigido hacia las mujeres. Los relojes de bolsillo representaban una imagen de fortaleza. Eran mucho más duraderos y resistentes y representaban el poder. Ya que se tenía la costumbre de que incluso fueran heredados durante generaciones, los relojes de bolsillos eran catalogados como joyas, muestras de poder en una familia. Se les daba bastante prestigio. Un nieto, al heredar el reloj del abuelo, era símbolo de que él estaba a cargo del liderazgo de la familia. Contra todo pronóstico, Hans empezó a fabricar un reloj de muñeca persistiendo en su durabilidad y elegancia de su mecanismo. Hans apostó por un producto que en aquellos tiempos no gozaba de mucha aprobación. Fabricó su primer reloj de pulsera en 1910. 2 años después, recibe el primer certificado por la Oficina de Control de Funcionamiento de Relojes de Viena, siendo los pioneros fabricantes de la historia en recibirlos. Un Rolex cronometrado oficial suizo modelo pulsera. Este premio le hizo ganar prestigio a la marca y con esta ideología diferente fue lo que ayudó a la aceptación de relojes de pulsera en caballeros. Para 1919, Rolex se traslada a Ginebra, famosa ciudad suiza reconocida por su relojería. En ese mismo año y a sus 38 años, ya entonces sería un reconocido empresario. Y para el año de 1929 crearía el primer reloj hermético. Para 1931, Rolex inventó y patentó con el rotor perpetual, el primer mecanismo automático del mundo y que se encuentra hoy en el corazón de todos los relojes automáticos modernos. Para entonces, los relojes Rolex ya eran usados por presidentes y personajes de renombre en todo el mundo, añadiendo más prestigio a la marca. 2 años más tarde, Rolex llegó a la cima del Everest. La primera misión que sobrevoló el Everest estaba equipada con relojes Rolex. Oyster patrocinó la primera expedición exitosa al escalar el Everest. Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, las primeras personas en llegar a la cima del monte Everest y regresar con vida, llevaban sus relojes a las pruebas más extremas. Estos relojes fueron sometidos a campos magnéticos con resultados satisfactorios. Finalmente, el fundador Hans, en 1960 y a sus 79 años, muere en Ginebra, Suiza. Rolex entonces sigue empleando las mismas estrategias de marketing. Está presente en los eventos de mayor prestigio, en patrocinios, en eventos culturales y deportivos. Es significado de liderazgo y grandeza en las personas. Rolex actualmente cuenta con ventas de más de 5.000 millones de dólares al año y ha sido galardonada en años consecutivos como la empresa de mayor prestigio en el mundo. Comprar un Rolex se ha vuelto una inversión a largo plazo, ya que hay un mercado de segunda mano para estos artículos que se han vuelto clásicos y su precio han ido aumentando con el tiempo. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. ¿Quisieras un Rolex? Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.